Módulo básico número 2. Si ya vimos el ClinicCAD, si ustedes se van a dar cuenta, Medit lo que hace es que ha seccionado su programa de diseño. Si ustedes abren un programa como Treeshape, por ejemplo, voy a abrir Treeshape nada más para darles el ejemplo, y en lo que eso abre, vamos a hablar sobre la función que nos da Medit al tener seccionado su software. Cuando yo abro mi ClinicCAD, el software me va a abrir solamente la parte que yo quiero utilizar. No me va a cargar otras herramientas para que yo pueda trabajar de una forma veloz y eficiente, sobre todo que yo pueda trabajar de una forma intuitiva. Esto es a diferencia de otro software, como por ejemplo Treeshape, que es un programa que es bastante más pesado, que es bastante más intensivo en los requerimientos de procesamiento, pero esto es porque tengo más botones. En Merit tengo las mismas opciones. La única diferencia es que en Merit, si yo voy, no me va a cargar todas estas opciones en el programa de diseño, sino que las tiene aparte. Aquí, por ejemplo, Merit me está diciendo, corta tu malla y me da las herramientas para cortar esta malla, ¿no? Entonces yo hago todos estos procesos en la misma ventana. Y una vez que hago esto, le voy a dar siguiente hacia mi segmentación, mi ángulo de inserción, mi línea de margen y el acomodar mi corona. En cada uno de estos pasos yo voy a encontrar diferentes parámetros que puedo modificar para hacer la prótesis. En Medit lo que sucede es que si yo quiero trabajar mis mallas, tengo un módulo especializado para trabajar mis mallas. Y después de eso, lo voy a llevar al diseño. Y eso permite que yo trabaje más rápido. En este caso, vamos a aprender a utilizar, o más bien vamos a revisar las opciones del módulo de Medit Design. Medit Design es un módulo que les va a permitir trabajar con mallas de una forma muy amigable. Aquí de nuevo me está diciendo selecciona proyecto, voy a darle cancelar porque quiero empezar de cero. Me va a mostrar las mallas que tengo cargadas, pero si se dan cuenta, me va a mostrar las mallas que tengo cargadas en todos los programas, más bien en todos mis archivos, no solamente en el caso que estoy trabajando. Y esto es muy interesante porque me permite jalar herramientas desde otros casos que tal vez yo quiera utilizar en esta ocasión. Voy aquí a jalar estas dos mallas, quiero seleccionar estas dos y también quiero seleccionar las dos con las que estábamos trabajando y su mordida. Voy a darle confirmar. Lo que va a hacer es abrir todas las mallas y mostrármelas. ¿Por qué quiero mostrarles todo esto? Porque hay muchas cosas interesantes que podemos hacer en Medit. Voy a empezar con mi primer botón, que es mi modo de alineación. En alineación lo que me está pidiendo es una referencia, es decir, la malla que voy a utilizar para alinear las otras, esta malla no se va a mover, y después las mallas que quiero alinear. En este caso, déjenme, quiero mover esto, voy a apagar una de estas mallas y quiero mover esto también. Entonces ahora voy a tener esto, que es lo que tenemos muchas veces, que son dos mallas volando y una mordida de referencia. Voy a alinear estas mallas para que vean que es un proceso bastante sencillo. Esta es una herramienta muy potente. Muchas veces, si ustedes usan el primer botón, que es alineamiento automático, el software es lo suficientemente inteligente para hacerlo. Pero en los casos que no, tengo que venir aquí y seleccionar una sola malla de estas. Ahora mismo, como todo esto yo lo estoy usando como un objetivo para que se alinee con la mordida, si yo trato de alinear esto, lo que va a pasar, voy a darle, por ejemplo, aquí en la preparación y voy a encontrar la preparación aquí, voy a darle clic. Me va a alinear ambas mallas, pero lo va a hacer considerando que las dos son de cierto modo, están correlacionadas y que tienen que moverlas al mismo tiempo. Voy a apagar la malla superior que ya se alineó
y voy a venir a alinear mi malla inferior. Voy a utilizar el punto entre los premolares y voy a utilizar aquí también punto entre los premolares. Y ahora tengo mis mallas alineadas. Si me pasa esto, puedo darle aquí en undo o puedo usar control Z para devolver esa acción. Puedo utilizar de aquí mi alineamiento automático para que el software haga un cálculo y trate de alinearlo mejor, pero realmente no es como que vaya a cambiar mucho. El alineamiento que hace la primera vez es muy bueno y como ven es un proceso muy veloz. Ahora solo voy a activar mi otra malla, voy a dar confirmar y tengo mis mallas alineadas. Vamos a hacer el otro ejemplo. Voy a quitar todas mis mallas, voy a utilizar esta de referencia y esta de objetivo. ¿Qué son estas mallas? Cuando uso el escáner de mesa, muchas veces, si yo tengo dados, me resulta complicado el escanear los puntos de contacto y la parte interproximal de los dados porque hace cosas extrañas. Incluso aquí, si se dan cuenta, tengo algunos artefactos. Artefactos se refiere a cosas que no son verdaderas de la malla, del modelo, y están ahí flotando como algo adicional. Estos de aquí, por ejemplo, son artefactos. Entonces, como me genera estos problemas, este es un experimento donde simplemente tomé el modelo seccionado, quité 4 dados, escaneé estos de aquí, después quité estos dados de acá y puse estos 4 de acá. Y voy a utilizar como referencia el punto donde se seleccionaron mis dados. Este punto de aquí y este punto de acá. Y ahora tengo dos mallas que están perfectamente alineadas. Tengo todos mis dados en posición. Tengo buenos espacios interproximales entre ellos. Y lo único que voy a hacer en este caso es venir y ahora voy a venir a mi modo de edición. Mi modo de edición, aquí yo puedo, si dejo apretado el botón izquierdo de mi ratón y solamente lo arrastro hacia abajo, voy a apagar mallas. Y después puedo prenderlas. Es una forma veloz de trabajar con ellas y apagarlas. Voy a dejar activadas estas dos de aquí arriba. Y este es uno de los botones más bonitos que tiene Medit. Es una de esas cosas que realmente en otros software es muy complicado de hacer. Medit Design es una herramienta muy poderosa por todo lo que te permite hacer. Voy a empezar por apagar esta malla y voy a quitar estos artefactos de aquí que me van a estorbar un poco. Voy a seleccionar, voy a apretar el botoncito de basura y me va a empezar a quitar artefactos. No necesito quitarlos todos, puedo trabajar con muchos de ellos. Una de las cosas que también es importante aprender es qué tan real es el que algo me va a estorbar cuando estoy trabajando. Voy a prender mi otra malla, ya he quitado ese artefacto. Y ahora voy a unir estas dos mallas. Voy a utilizar este botón de aquí, que es el de las dos esferas, que dice combinar. Voy a darle clic y me está pidiendo que seleccione las dos mallas que quiero unir. Y ahora lo que ha creado es un tercer modelo que está incluyendo mis dos mallas, pero unidas en una sola. Esto es algo muy interesante porque hay situaciones donde no podemos hacer ciertos modelos que necesitas hacer de este modo, agregando una malla sobre otra. Voy a volver a activar mis mallas originales y voy a dejar activada la inferior nada más. La herramienta de Paul que ustedes van a tener cuando vengan al modo de edición es la del pincel, que es para que seleccionen. Aquí es donde ustedes refinarían una malla. Ustedes le dirían al programa, todo esto de aquí no lo quiero. Esto es para cortar el modelo. Es lo que les enseñaba sobre el tree shape. El tree shape, esta herramienta, se las da directamente en donde están diseñando. Entonces eso significa que tienen que cargar más pasos y procesar las mallas más veces para poder llegar al mismo punto. En Medit ustedes van a cortar esto primero y después de ahí van a guardar esta malla para diseñar sobre ella. Tenemos más herramientas.
como por ejemplo el autoseleccionar dientes. Tengo esta herramienta de aquí, que es invertir el área seleccionada. Es decir, si yo ya seleccioné mis dientes, puedo darle invertir para seleccionar la parte que no son dientes, venir a detallar un poco en caso de que quiera eliminar eso. También puedo hacer el off. El off lo que va a hacer es, en lugar de seleccionar para limpiar las mallas. Tengo el selector de dientes. Con este botón de acá, Clear All Selection, voy a borrar toda la selección. Y con esto puedo seleccionar diente por diente para hacer las ediciones que yo crea necesarias, si es por pieza. El programa es inteligente en el sentido de que, como se dan cuenta, con un clic está encontrando casi de forma correcta los dientes. Tengo el llenar selección. ¿Esto qué significa? Significa que va a llenar la parte que tengo seleccionada. Si simplemente arrastro mi ratón. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a darle clic aquí enfrente y voy a irme hacia afuera. Si se dan cuenta, no está seleccionando dientes. Está tratando de identificar cuál es la parte de la malla que estoy seleccionando para después rellenarla. Esto lo hace en base a los triángulos de la malla donde está encontrando depresiones, como por ejemplo el cuello, para utilizarlas como referencia de hasta dónde tiene que llegar esa selección. Es una herramienta útil, sobre todo para seleccionar gingiva. Es bueno conocerla, aunque la realidad es que principalmente estaremos usando brocha. Voy a borrar esto y vamos con la selección de spline. Esto básicamente hago una línea, trazo mi círculo, clic derecho y me selecciona esa área. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, quiero cortar modelos. Lo pongo en una vista lateral, trazo una línea, me voy hacia abajo, selecciono. Y como se dan cuenta, en este caso me seleccionó también la parte interna de la malla. Entonces puedo solo borrar y voy a tener un corte más preciso. En caso de la brocha, si yo pinto aquí adelante, me va a pintar la parte de acá atrás porque la tengo visible, pero la parte de atrás del modelo no la va a pintar. Esto es una consideración importante porque, por ejemplo, si yo hago esto, tal vez no me seleccione las partes retentivas. Esta herramienta de brocha depende mucho del ángulo de inserción, a diferencia de esta de acá, que simplemente le estoy diciendo, quiero todo lo que está dentro de esa área que me lo selecciones. Hago mi clic derecho y está seleccionada toda el área de mi malla. Esta herramienta lo que le está diciendo a mi aplicación es que si yo hago esto, seleccione la parte interna. Si yo lo apago, va a seleccionar solamente lo que estoy pintando. Después tengo hacer más pequeña mi área de selección o hacerla más grande. Esta ya la vimos, que es invertir la selección. Este botón de acá es para invertir los datos. Déjenme cambiar mi malla en este caso. ¿A qué se refiere? Bueno, voy a darle clic aquí. Voy a seleccionar este de acá. Y ahora, si lo están viendo, se ve oscuro. ¿Qué es lo que representa esto? Una impresión. Si yo escaneo una impresión y tengo un negativo, yo lo puedo traer a Medit. Esto sería mi escaneo. Voy a darle invertir datos. Voy a seleccionar y me va a hacer el modelo positivo de mi impresión. Voy a venir a mi Trimming Tool. Esta herramienta, más bien, las tijeritas, me abre todo este menú. Tengo esto, que es conectar partes de la malla. Esto es en caso de que tenga, por ejemplo, un modelo así.
donde tengo muchas partes que no están bien conectadas. Entonces puedo hacer esto para cerrar esos huecos, crear una malla adicional ahí. Esto lo puedo utilizar, por ejemplo, con herramientas como seleccionar un diente. Yo puedo decir, ok, en este caso el doctor me dijo que este canino lo quiere quitar. Entonces voy a borrar mi canino, voy a venir acá, voy a seleccionar esta parte de aquí y voy a empezar a hacer un puente. Esto, evidentemente, necesita como cierto trabajo y después puedo venir y esculpir esto. Pero como ven, es una forma de trabajar en la que puedes llenar un hueco. Y una vez llenado ese hueco, puedes venir con tus herramientas de esculpido, que ya vimos de otros pedazos del software, y puedes empezar aquí a modificar esto según lo que tú necesites para crear aquí, pues vaya, el contorno de una pieza que ya no existe. La otra opción para hacer esto sería simplemente venir, seleccionar tu pieza y utilizar tu brocha para desaparecer este diente. Ambos son procesos que funcionan, ambos son procesos que puedes utilizar. Sin embargo, siempre habrá formas más eficientes de hacerlo, ¿no? Son herramientas que de nuevo nos permiten trabajar con las mallas que en otro software sería más complicado. Estos son procedimientos que muchas veces tendrías que meterte un software especializado como Blender para hacerlo. Te da mucho, mucho poder de trabajar en estas mallas. Después tenemos otras herramientas que son un poco más avanzadas, que son trabajo de mallas. Si le voy a dar offset, voy a escoger esta malla otra vez. Básicamente lo que me está diciendo es que puedo encoger esta malla. Puedo hacerla más grande. ¿Esto para qué es? Bueno, podría bloquear una malla para hacer una cucharilla, dejando 2.20 milímetros hacia afuera. Puedo dejar .63 hacia afuera. La idea es que esto lo que me va a hacer es una malla diferente, una malla más grande. ¿Ok? Este es el original y este es el nuevo. Esto me va a permitir hacer una malla más gruesa. Vamos a trabajar con esto. Voy a darle a aplicar 1.13. Esto lo que está haciendo es una malla gruesa. Esta malla ahora tiene volumen. Esto lo vimos en Introducción al Diseño. Si no han ido a Introducción al Diseño, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Tenemos esta malla. Tenemos la primer malla también. Y tenemos... ok, no la estoy viendo en este momento, pero básicamente es esto. Lo que he hecho aquí es una cubetilla. O lo que sería una cucharilla sobre un modelo que hice más grande de mi modelo original y después la hice más ancha. En este caso yo podría venir, invocar mis herramientas para hacer modificaciones. Puedo hacer estos puntitos y después vengo, los borro y voy a tener esto. En este caso recuerden que esta herramienta solamente está seleccionando la parte de arriba de la malla. Entonces si yo quisiera seleccionar todo tendría que usar esto, hacer esto aquí y ya podría borrar y me va a borrar hacia adentro. Son herramientas que puedo utilizar. Esto es un boolean. Este cálculo es, por ejemplo, para unir mallas, para cortar mallas y para hacer intersecciones. ¿Esto a qué se refiere? Voy a ver si puedo hacerlo con alguna de estas. Ok, voy a utilizar este de aquí y este de acá, porque son similares. Y no ha logrado hacer nada. La intersección básicamente significa, se los voy a mostrar en Blender velozmente, porque una intersección es un cálculo que se hace mucho cuando estás trabajando con mallas en diseño digital, sobre todo cuando hablas de puntos de contacto y puntos oclusales. ¿Qué es lo que hace el boolean? Básicamente
es esto de aquí. Si yo tengo dos mallas y le pido a una que haga un boolean con la de al lado, lo que va a hacer ese cálculo es esto de aquí. Le va a quitar un pedazo. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, tenemos un punto de contacto o puntos oclusales que tenemos que rebajar. El programa hace muchas veces este cálculo. Lo mismo cuando hacemos dados, estos son los cálculos que están sucediendo. Existen otras opciones, que es unión. ¿Qué es lo que hace unión? Me va a unir ambas mallas. Y ahora funcionan como una. Y la otra es intersección, que quiere decir que solamente va a quedar la parte donde se unen ambas mallas. Eso es básicamente estas tres opciones. Unión, cortar, que es sustraer un pedazo, que es la primera que vimos, e intersección, que es dejar el pedazo que sí vamos a utilizar. Estas tres herramientas son la base de los trabajos más avanzados en diseño. Si ustedes aprenden a pensar en estos procesos dentro de diseño dental, van a poder hacer casi cualquier cosa y lo van a poder hacer casi todo en Medit. Porque estas son herramientas muy potentes, muy potentes. Tenemos duplicar, que es para duplicar un área de la malla. Ok, lo que le hemos pedido es que duplique este pedacito de aquí. Vamos a utilizar esta herramienta para bloquear retenciones. Esto es, por ejemplo, de nuevo, volviendo al caso de la cubetilla, si yo quisiera hacer una cucharilla, puedo venir aquí, puedo bloquear las retenciones de mi modelo desde el ángulo de inserción que tengo aquí y me va a crear esto, que es un modelo sin retenciones considerando este ángulo de inserción. Tengo suavizar datos. Voy a hacerlo en esta mitad del modelo. Esta es la potencia con la que va a suavizar y lo que está haciendo es, pues justamente, ¿no? La herramienta suavizar, que es promediar las alturas, está tratando de darle, no es un bloqueado, porque está restando mallas aquí, pero creo que podemos, sí, aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Lo que está haciendo. Está restando cierto material, pero está suavizando. Esto podríamos utilizarlo, por ejemplo, en la otra malla que hicimos, esta de aquí. Si todo esto, todas estas líneas no las queremos, podemos venir aquí, suavizamos y podemos hacerlo más de una vez hasta tener algo como esto, ¿ok? Como ven, son herramientas muy potentes. Podemos hacer un montón de cosas aquí. Estos son más temas que tienen que ver con cómo pensamos en 3D y en trabajo con mallas. Voy a venir acá, que es el espejeado. Esta es otra de esas herramientas que te van a funcionar para hacer cosas como, por ejemplo, quiero copiar los dientes de un lado, ¿no? Esta es mi malla que voy a utilizar. Y quiero copiar esto. Con estas herramientas yo puedo jalar y rotar. Y el espejeado me lo va a hacer en base a esta línea o a este cubo. Voy a utilizarlo aquí y voy a darle aplicar. Y lo que ha hecho es una copia del modelo. Esto yo lo utilizo para hacer modelos Frankenstein. Muchas veces estos modelos son los que van a ver en la academia. Puedo apagar estas opciones. Este de aquí es para que cuando se corte la malla se unan para crear una copia, pero si utilizo esto no va a unir ambas mallas, entonces va a crear dos modelos, por decirlo así. Déjenme empezar a apagar estos. Tengo otro prendido. Esto es para cambiar la dirección que estoy copiando en caso de que quisiera copiar el otro lado. Y aquí la situación es que como seleccioné dos mallas, está trabajando con ambas. Voy a hacer esto de aquí. Voy a dar a aplicar.
Y como ven, puedo crear este tipo de modelos, ¿no? De nuevo, son situaciones que puedo utilizar para crear, por ejemplo, una anatomía ideal que tengo de este lado, copiarla hacia acá y entonces tal vez utilizar eso como referencia para hacer mi encerado dentro de diseño. Esta ya la vimos, que es la herramienta para combinar mallas. Y finalmente, tengo una herramienta que se llama resolución. Resolución me va a permitir quitarle triángulos a mi malla o darle triángulos a mi malla. ¿Esto para qué es? Las herramientas, de nuevo, si ustedes vieron Introducción al Diseño, van a entender que mientras más triángulos tengo, muchas veces me es más fácil trabajar. Ya hay mallas que aunque son correctas, si tengo más resolución, puedo trabajar con ellas. El ejemplo más rápido que puedo darles es el del círculo, el de la esfera. Si yo tengo esta esfera y quiero modelar esta esfera, quiero esculpirla, yo no puedo esculpir esto de aquí, es de hecho la herramienta jalar. Solamente puedo jalar los vértices de mi esfera. Si yo no tengo suficientes vértices, nunca voy a poder deshacerme de esa cara. Puedo modificarla, pero esa cara siempre va a existir. Si yo le doy más resolución a mi malla, entonces voy a trabajar con esa malla de una forma diferente. Así que esto es a grandes rasgos el módulo de Medit Design. Como ves, es un módulo muy potente. Pueden hacer una infinidad de cosas aquí. El límite es la imaginación. Tenemos otras herramientas, que es medir, que es para yo poder medir un punto. Y esto es más como informativo, ¿no? Para poder decir, ok, este diente mide tanto. Tengo, por ejemplo, hay un caso donde tenemos mucho espacio en anteriores, del lateral a lateral e inferior. Puedo medir esto de una malla desdentada para poder calcular cuál es el molde que yo necesito. Podemos medir ángulos. Son todas herramientas que, pues vaya, dependen de los usos que queramos darle. Muchas de estas no son herramientas tradicionales en el diseño dental, pero Medit las ha puesto aquí y son herramientas que podemos realmente utilizar en casos muy específicos, casos que necesitan mucha precisión. Esta de acá es para crear secciones, es decir, seccionar mi modelo. Esto es una vista perpendicular para poder ver las secciones que tracé. Como ven, estas de aquí son herramientas un poquito más avanzadas. Puedo calcular áreas. Aquí, por ejemplo, me está calculando el área de esos cortes transversales que hice. Calcular área por 2 puntos, que es medir esto de aquí a acá. Y esto es calcular área por selección. ¿Cuánta área tengo aquí? Después tengo mi herramienta de movimiento. Esto no es más que una forma de poder rotar mis mallas y poder hacerlas más grandes. Esta es la herramienta que yo uso, por ejemplo, cuando escaneo un modelo con el celular y necesito escalarlo a un tamaño real. Pones un punto de referencia y puedes utilizar una mezcla entre las herramientas de medición para medir, por ejemplo, la esfera de un aditamento que mide 0.07 y decir, ok, A1 mide eso, y después vienes acá, seleccionas tu malla y en base a esto le puedes decir, quiero que sea más grande, y puedes deformar también objetos. Esto es importante que entendamos, no necesitamos utilizar mallas de modelos aquí. Puedes traer un cilindro que creaste en Blender y lo importaste. Puedes traer diferentes objetos para crear mallas, para crear modelos. Es un módulo muy potente. Vamos a ver el modo de curvatura. La herramienta de curvatura, como les decía, básicamente lo que está midiendo es la curvatura de la malla, es decir, dónde entra y sale. Es simplemente un módulo informativo
para que yo pueda ver ciertas cosas, como por ejemplo revisar retenciones en un caso de una barra sobre implantes que tengo que tener una estructura perfecta. Puedo traerla aquí y ver una representación visual bastante coherente de si esa barra tiene retención de algún lado donde no lo estoy viendo y quiero asegurarme. Son de nuevo herramientas que no estamos utilizando en diseño comúnmente, pero que es buena tenerlas en mente para cuando tengamos el caso necesario. Esto de acá nos va a medir la rugosidad de la malla. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros tenemos una malla que está más hacia el 10, eso nos va a decir que tenemos una malla que tiene más problemas. Probablemente una malla que tenga mucho en rojo o en amarillo es una malla donde el escaneo tuvo problemas. Entonces aquí, como vemos casi todo en verde y amarillo, quiere decir que tenemos un escaneo bastante aceptable. Y ahora, esto de acá me va a permitir utilizar las mallas de una forma que me va a dejar ver la desviación que existe entre un modelo y otro. Esto me va a servir maravillas para empalmar dos modelos y poderlos comparar y decirle al doctor, oiga doctor, su malla tiene una diferencia en comparación de la otra. ¿Esto para qué funciona? Por ejemplo, es muy común que tú recibes trabajos y tienes un molar que es más grande que el otro. Y cuando eso sucede, tú puedes venir aquí, igualar mallas y decirle al doctor, mire doctor, uno de sus modelos es más pequeño que el otro, tenemos que trabajar en nuestros procesos de impresión. Creo que no se lo diríamos así, pero es una forma de mostrarle visualmente qué es lo que está pasando. Son cosas que tenemos que aprender, tenemos que venir a jugar con ellas si nos interesa. Son opciones más avanzadas que probablemente después les haré algún video en algún caso donde las utilicemos, pero de momento ténganlas como son cosas que ustedes tienen que tener en mente al menos para saber que tienen todo ese potencial. Y pues con eso terminamos con el módulo de Medic Design. Como se dan cuenta, Medic Design es muy potente. Esta es una de estas herramientas. Aquí le voy a decir que no quiero, um, realmente no quiero terminar, entonces en vez de darle aquí, voy a cerrar acá y no quiero salvar porque terminaría guardando todas esas mallas a mi caso. Es una herramienta muy potente. Medic Design es una herramienta que yo tendría en mi arsenal de diseñador. Simplemente yo tendría instalado MeditLink por este módulo de aquí, aunque no lo fuera a usar para otra cosa. Este módulo yo lo utilizo demasiado en muchos casos. Así que les recomiendo que vean este video 2 veces, al menos la parte de las herramientas de edición y de alineamiento de mallas, porque son herramientas que de nuevo te van a hacer un mejor diseñador si las tienes, al menos si las conoces, porque te permite empezar a pensar en 3D y empezar a pensar en potencial de lo que puedes hacer con tus mallas.